ustedes me dicen entonces si están viendo la pantalla, por favor. Sí. Sí. Sí, profesor. Sí, señor. Sí. Bueno. Sí, profesor. Iniciamos entonces, vamos a ver el tema 2, que es el capítulo 2 de su libro, que es viscosidad de los fluidos. Realmente, ¿de qué se trata este tema? Este tema lo que nosotros vemos es una propiedad que tienen los fluidos realmente de presentar resistencia al movimiento. Cómo se mueve un fluido realmente depende de esta propiedad, de la viscosidad de los fluidos. Es un tema que lo vemos en la práctica, lo que quizás no sabíamos hasta este momento que se llamaba así esa propiedad. Si nosotros derramamos agua en el piso y derramamos aceite en el piso, realmente el agua corre más rápido que el aceite. Y eso es debido realmente a la viscosidad de los fluidos. Entonces, a esa propiedad de viscosidad que tienen los fluidos. Parece mentira, la experiencia popular le enseña a uno muchas cosas. Muchas veces los mecánicos, por ejemplo, que más trabajan con este tipo de, estos asuntos de lubricación, de aceite y eso, cuando le están cambiando el aceite a un vehículo, realmente agarran y le pasan la mano, el dedo, los dedos, a la varilla de la palanca a la varilla del aceite y se frotan entonces los dedos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sienten cuando se frotan los dedos si el aceite está bueno o si el aceite está malo. ¿Y cómo se dan cuenta? Ellos dicen, bueno, mira, si realmente la yema de los dedos no se me pone pegajosa, el aceite está bueno. Si se me pone pegajosa, si se rebala muy rápido, entonces está mal el aceite. Ellos no lo saben ese asunto, porque seguro que no lo saben, la mayoría son mecánicos empíricos. Pero realmente, en términos científicos, la viscosidad se define como la pegajosidad de los fluidos. Es decir, mientras más pegajoso es un fluido, más viscoso es. Entonces, fíjense esto. Lo otro es que quizás no sabemos, pero por ejemplo, en nuestras casas, si fuera por el aceite que empezáramos, que yo viera desde que yo tengo uso de razón en la casa mía, o sea, nosotros nunca botásemos el aceite. Entonces, ¿por qué botamos el aceite? Bueno, porque el aceite se degrada. Entonces, ¿cómo se degrada el aceite? El aceite pierde sus propiedades, básicamente esa propiedad de viscosidad. Y llega un momento entonces que se degrada tanto, entonces que no me presenta ese amortiguamiento y posiblemente los alimentos se me peguen al recipiente. En el caso de cuando yo utilizo aceite para la lubricación y el aceite pierde la propiedad de la viscosidad, realmente eso hace que las partes metálicas se pongan en contacto. Es decir, no tengo esa capa que me separa entonces, esa holgura que me separa entonces las partes metálicas. Y entonces, tengo contacto metal-metal. Y lo que yo busco realmente con la lubricación es separar las partes metal-metal donde esté utilizando el aceite. Más o menos esa es la introducción que yo le doy a ustedes para que ustedes sepan que realmente, si bien es un tema, lo que ustedes van a ver son conceptos posiblemente nuevos para ustedes realmente, pero ustedes empíricamente ya de antemano quizás han trabajado sin darse cuenta con el tema de la viscosidad. Mire lo que yo defino acá, la viscosidad es la oposición
de un fluido a las deformaciones tangenciales debido a fuerzas de cohesión molecular. Entonces, aquí es importante, sí, porque esto es importante que ustedes entiendan cómo realmente se mueven los fluidos. Para que un fluido se mueva, yo no sé qué están haciendo con esto, pero alguien está tocando la presentación y está sacando la pantalla. Si no conocen mucho el tema este, realmente crean caos con esto. O sea, yo decía, los fluidos se mueven realmente debido a que las capas que lo forman realmente se desplazan. Para que un fluido se mueva, es decir, para que el agua se mueva, las capas de fluido tienen que moverse, de agua tienen que moverse. Imagínense que yo tengo una porción de agua que ustedes las ven. Entonces, si yo coloco las manos una encima de otro, cada mano es una capa de agua. Entonces, para que el agua se mueva, las manos tienen que separarse. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo acá, deformaciones tangenciales. Es decir, se tiene que producir esa deformación tangencial, esa separación. Y entonces, eso significa, esa separación es debida realmente a la cohesión que tienen las moléculas. Entonces, mientras más cohesionadas son las moléculas, recuérdense la clase anterior, entonces más brega me da a mí para separarla. Entonces, eso significa que mientras mayor cohesión, los fluidos más viscosos tienen mucha cohesión molecular. Entonces me da más brega yo entonces separarla. Y si me da más brega separarla, significa entonces que me da más brega mover al fluido. Eso es lo que yo pretendo, o sea, lo que se pretende realmente cuando se explica el fenómeno de la viscosidad con esta gráfica. Es una gráfica normal que usted la va a encontrar en todos los libros de texto. Vamos a ver si se le explica. Imagínense que esto que ustedes dicen de fluido acá, donde dice fluido, eso es agua. Eso es agua. Ahí donde yo tengo el puntero, yo lo que estoy realmente tengo es agua. Debajo tengo lo que se llama una superficie estacionaria. ¿Qué es una superficie estacionaria? Realmente es una placa fija. Imagínense que ahí tengo agua y está contenida esa agua con una placa fija. Pero arriba tengo realmente una placa móvil. Es decir, yo puedo mover entonces esa placa. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que me está diciendo a mí realmente es que en la medida en que el fluido se separa de la placa fija, la velocidad va aumentando hasta que alcanza realmente la velocidad de la placa móvil. Entonces, si ustedes se fijan realmente, ¿qué pasa? La velocidad varía con Y, es decir, con esa altura. Entonces, ¿y de qué depende? ¿De qué va a depender en definitiva? Va a depender realmente de esta velocidad. Y esa velocidad depende entonces de una fuerza, o sea, de la fuerza que yo le aplique. Si necesito, o sea, si el fluido es muy viscoso, tengo que aplicar más fuerza para separarlo. Entonces, eso es más o menos lo que se estudia con la viscosidad, con un tipo de viscosidad que es la viscosidad precisamente dinámica. La viscosidad la estudiamos desde dos puntos de vista: viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Entonces, fíjense lo que defino yo aquí: la viscosidad dinámica es la fuerza tangencial. Tangente es roce. Entonces, por unidad de área de los planos paralelos, por una unidad de distancia. Fíjense que lo que estamos diciendo realmente es que los planos paralelos son las capas de fluido. Entonces, cuando el espacio que separa está lleno de un fluido, que es este. Aquí en este caso estamos diciendo que es agua. Y uno de los planos se traslada a la unidad propia del plano con respecto a otro. O sea, estamos diciendo entonces que este plano se está separando con respecto a este plano. Entonces, ¿cómo matemáticamente se expresa eso? Miren, eso se expresa con esta fórmula, que parece incómoda, pero es sencillo, es interpretarla solamente. Dice
Esto es lo que se llama, lo que nosotros en mecánica llamamos esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante se define, es una letra griega, no es una T, sino es una letra griega que parece una T, que se define como tau, tau. Entonces tau es ¿quién? Es la viscosidad dinámica, que es una letra griega además también, que se lee como mu, mu. Y entonces aquí eso es el producto, multiplica todo el incremento de velocidad sobre el incremento de v. Es decir, lo que pasa con la velocidad realmente de acá hasta acá, cuando yo paso de acá hasta acá. Eso realmente, si yo expreso esa ecuación en términos, o sea, si yo la despejo, esa ecuación, voy a ver si lo puedo, si me permite la pluma acá. Yo quiero despejar a la viscosidad dinámica, que es mu. Entonces, eso que está acá, mu está multiplicado por todo esto que está dentro del paréntesis, entonces eso es tau sobre ¿quién? Sobre delta B, eso es delta B sobre delta Y. Entonces, eso es realmente la expresión para nosotros calcular la viscosidad dinámica. Eso es la viscosidad dinámica. Viscosidad dinámica, si hablamos de dinámica, ya estamos hablando de movimiento. ¿Qué dice ese asunto? Ah, bueno, mira, que la viscosidad dinámica es directamente proporcional al esfuerzo cortante. Es decir, mientras más esfuerzo yo requiero para yo separar las capas de fluido, significa entonces que más viscoso es el fluido. O sea, si yo le tengo que aplicar más fuerza para yo mover el fluido, entonces significa entonces que es más viscoso ese fluido. Entonces, y estamos diciendo también, aquí vemos otra relación, y es esta. Cuando yo tengo como el producto de esto es una constante, me dice entonces que mientras más viscoso es el fluido, entonces con menos velocidad se mueve. O sea, los cambios de velocidad son lentos. Y eso es ya lo que ustedes saben cuando desparramamos aceite y agua. Como el aceite es viscoso, entonces significa que va a tener cambios bajos de velocidad. O sea, se va a mover más lento. En eso es definitivamente lo que estamos diciendo. ¿Con qué resumimos todo lo que yo le he dicho? Ah, mira, que si el fluido es viscoso, un fluido, en la medida en que aumenta la viscosidad de un fluido, realmente requiere de más esfuerzo para yo moverlo. Ya, eso es lo que yo le acabo de decir a ustedes con todo esto. Entonces existe otra viscosidad realmente, que es la viscosidad cinemática. Realmente, ¿cómo nosotros expresamos la viscosidad cinemática? Ya como tenemos la viscosidad dinámica, esa la dividimos entre la densidad y nos da entonces a nosotros la viscosidad cinemática. Entonces, fíjense algo, yo tengo solamente dos tipos de viscosidades, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica realmente, esto se mide, señores. Existen equipos, yo creo que en la presentación le coloqué por lo menos una figura de un viscosímetro que se utiliza en la industria realmente para medir viscosidad. Es decir, existen equipos que me dan a mí la medida de la viscosidad dinámica, de esta viscosidad. Se mide con equipos, con aparatos. Entonces se me dice cuán viscoso o no es un fluido. Entonces, algo importante, en función entonces de la viscosidad dinámica, yo puedo y tengo entonces una ley. Esa ley es la viscosidad, la ley de Newton de la viscosidad, la ecuación esta anterior, esta ecuación. Entonces, en función de esa ecuación, que es esta que está acá, realmente, yo puedo clasificar a los fluidos. ¿Y cómo clasificamos a los fluidos? Lo clasificamos realmente en dos tipos, fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. ¿Cuáles son los fluidos newtonianos? Los fluidos newtonianos realmente son los que cumplen con esa condición, es decir, que tau es la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad. A esto se le llama gradiente de velocidad con respecto a la altura. Entonces, ya, si no se cumple con esta ecuación, entonces realmente los fluidos son no newtonianos.
¿Cómo lo podemos ver? Miren esta gráfica acá. Esta gráfica yo tengo un sistema de coordenado donde el eje vertical es el esfuerzo cortante y donde el eje horizontal me mide el gradiente de velocidad delta V delta Y. Entonces, si hay una línea recta, si cuando yo esté graficando el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, yo lo que obtengo es una línea recta como esta, entonces yo digo que ese fluido es newtoniano. Pero ¿qué pasa? Todos los fluidos entonces que no tengan ese comportamiento se denominan entonces fluidos no newtonianos. Los principales fluidos no newtonianos que existen son este que ustedes están viendo por acá, por encima de la línea recta, que es realmente un fluido que nosotros denominamos a este fluido pseudoplástico. Este fluido que ustedes ven por debajo, por acá, realmente es un fluido dilatante. Y este fluido que ustedes ven acá arriba, realmente es un fluido de Bingham. Entonces, fíjense que nosotros tenemos como fluidos no newtonianos el de dilatante, el pseudoplástico y Bingham. Entonces, ahí están aquí lo más importante, por ejemplo, que yo siempre digo, esto que nos interesa a nosotros, saber, por ejemplo, un fluido pseudoplástico, miren, los almíbares, las melasas y las tintas. La melaza, esa melaza que nosotros vemos realmente es un fluido pseudoplástico. Fíjense la brega que da tú agarrar y tú a ti, por ejemplo, melaza. Hasta la melaza que nosotros compramos en los supermercados, da brega para nosotros realmente escurrirla. Entonces, eso es un pseudoplástico. Un ejemplo de fluidos realmente dilatante, por ejemplo, es ¿cuál? Yo tengo acá el almidón de maíz, por ejemplo, el almidón en agua, por ejemplo, esos, no sé si ustedes han visto los almidones, entonces son fluidos dilatantes. Y un fluido Bingham, miren, esto sí es que estamos acostumbrados, miren esto, asfalto, la pintura, la pasta dental, miren, entonces el fango es el lodo que ustedes ven en los drenajes cuando están haciendo las perforaciones, realmente es un fluido Bingham. Entonces, no sé si ustedes saben, ustedes lo más seguro lo han visto cuando están asfaltando una calle. ¿Qué hay cuando en toda máquina que está asfaltando una calle hay una cosa que lo está calentando, ese material? ¿Por qué? Porque de la única manera que que se puede escurrir realmente es si se calienta. Entonces, ¿por qué? Porque es muy viscoso. Entonces, hasta aquí lo más importante. Yo tengo dos tipos de fluidos. Un fluido newtoniano, por excelencia, porque le mencioné los no newtonianos, son la mayoría de los fluidos que nosotros conocemos, el agua, la gasolina, el diésel, son fluidos realmente newtonianos. Y los demás entonces o caen dentro de una clasificación de pseudoplástico, de dilatante o de Bingham. Y ahí están entonces esos principales, principales ejemplos de ese tipo de fluidos. Eso es realmente otro tipo de fluidos que están ahí en la presentación que ustedes lo pueden ver. Miren, aquí vamos a definir realmente un índice. Y es solamente la definición del índice porque ni siquiera trabajamos con la formulación. Pero es bueno que se sepa porque todos los fluidos tienen entonces un índice de viscosidad. ¿Qué significa el índice de viscosidad? Indica cuánto cambia la viscosidad con la temperatura. Entonces, eso es decir, y eso es importante porque por lo que yo le acabo de decir. Para yo, por ejemplo, hacer menos viscoso un fluido, yo tengo que calentarlo. O sea, y por eso es que cambiamos los aceites en los vehículos, por ejemplo, porque con los incrementos, con las temperaturas, realmente él va perdiendo ese índice de viscosidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo defino entonces cuando un fluido tiene o no un índice de viscosidad alto? Entonces, esto lo definimos nosotros realmente si miramos el puntero acá, dice
un fluido con un índice de viscosidad alto, o sea, si tiene mucha viscosidad, muestra un cambio pequeño en su viscosidad con la temperatura. Es decir, si el índice de viscosidad es alto, entonces se producen cambios pequeños con los incrementos de temperatura. Entonces, al contrario, pasa que cuando yo tengo un fluido con un índice de viscosidad bajo, muestra un cambio grande de su viscosidad con la temperatura. Es decir, si es alto, se produce cambios leves cuando yo incremento la temperatura. Si es el índice de viscosidad bajo, se producen elevados cambios en la viscosidad cuando yo incremento la temperatura. Esto realmente se calcula con esta expresión y con se establecen unos valores estándares para yo establecer entonces cuán viscoso, calcular el índice de viscosidad de cualquier fluido. Esto es realmente una tabla que me habla de la viscosidad entonces que yo tengo de la viscosidad cinemática de aceite, por ejemplo, de algunos aceites, que vamos a ver más adelante también. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy hablando de viscosidad, pero la viscosidad hay que medirla. Es decir, ¿cómo yo sé cuál es realmente la viscosidad que tiene un fluido? Para eso yo la tengo que medir. Y los equipos que se utilizan para medir viscosidad se llaman viscosímetros o reómetros. O sea, yo no utilizo la palabra reómetro, utilizo más la palabra viscosímetro. Son los equipos que se utilizan para medir la viscosidad. Así como yo tengo equipos, por ejemplo, para medir la presión, que son los manómetros, así yo tengo equipos para medir entonces la viscosidad, que son los viscosímetros. Entonces, existen diferentes tipos de viscosímetros. Lo más importantes que existen en el mercado son lo que yo le voy a ustedes a enumerar. A enumerar su principio, a que ustedes vean realmente cómo funcionan desde el punto de vista de las leyes que los rigen. Y empezamos por el primer viscosímetro. Viscosímetro de tambor giratorio. Fíjense, esto es esta figura que yo le acabo de dibujar a ustedes. Si ustedes se fijan, yo tengo un medidor que me mide la viscosidad, tengo un motor realmente que me impulsa una masa, un tambor, donde realmente ese tambor gira en un recipiente donde yo tengo el fluido que le voy a medir la viscosidad. Ese tipo de viscosímetro de tambor giratorio realmente cumple con la ley de Newton de la viscosidad, que establece que la viscosidad dinámica es el esfuerzo cortante tau entre delta V sobre delta Y. Mire, señores, y eso es fácil entenderlo porque siempre se lo explico a los estudiantes así. Eso es una batidora. Imagínense su licuadora en su casa. Usted va a hacer ahorita, cuando termine la clase, usted va a hacer un jugo de lechosa. ¿Qué pasa? Usted le echa la lechosa, llena el vaso de lechosa. El jarro de la licuadora lo llena de lechosa y enciende. ¿Qué va a pasar con la licuadora? Te van a sentir que está forzada y usted siente que la licuadora trabaja de manera forzada. Si usted tiene cerca una persona adulta, su mamá, por ejemplo, siempre le dice, muchacho, mira, tú vas a quemar esa cosa, vas a quemar la licuadora. Muchacho, el carajo, tú vas a quemar la licuadora. ¿Y qué usted hace rápidamente? O le echa agua o le echa leche. Y entonces, ¿qué pasa con la licuadora? Que gira de manera más rápida. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que usted está haciendo realmente? Cuando la licuadora empieza a girar de manera rápida, entonces usted lo que está disminuyendo es su viscosidad. Mientras más pastoso es la mezcla que usted tiene, entonces el giro del motor realmente da más brega. Y entonces es una señal de que si va forzado el giro, de que si esto da brega para girar, entonces significa realmente de que el fluido es viscoso. No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan Sí, claro. todo? Sí. Sí, profesor. O sea, yo creo que voy lo más suavecito posible, ¿verdad que sí? Bien, entonces ya, eso es, fíjense que esto se parece mucho también, no sé si ustedes han visto en las reposterías, utilizan
unos equipos para tú hacer, en vez de tener una licuadora, para tú hacer los pudines y ese tipo de cosas. Entonces es esto mismo. Mientras más brega le da al equipo girar, entonces significa realmente que tú tienes una mezcla compacta, o sea que tu fluido es viscoso. Y entonces tú te das cuenta, si gira realmente muy rápido, entonces significa que el fluido tiene poca viscosidad. Es el primer viscosímetro que nosotros calculamos. Por favor, pongan los micrófonos en mute. Entonces, el otro viscosímetro realmente es el viscosímetro de tubo capilar. Miren, ese viscosímetro se rige por esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación? Dice que la viscosidad dinámica, por favor, ustedes no saben lo incómodo que yo escuchar esos ruidos en los audífonos. Los micrófonos en mute, por favor. Eso no es tan difícil, señores. Eso pone usted a donde está el microfonito y dale ahí un clip y él se le pone una rayita en el medio. Y ahí te mute. Al menos que ustedes vayan a hablar conmigo, entonces ustedes lo desactivan. Decía, esto es la viscosidad dinámica. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo yo calculo? O sea, ¿cómo se puede calcular esa viscosidad en un viscosímetro de tubo capilar? Con esta expresión que está acá. Eso es una diferencia de presión en 1 menos presión en 2 por el diámetro al cuadrado, que se lo voy a explicar ahora, sobre 32 veces la velocidad por la longitud. Entonces, vamos acá. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Miren, yo tengo un fluido en muestra y tengo 2 depósitos. Realmente, ¿qué pasa? ¿Cómo se mueve el fluido del punto 1 al punto 2? ¿Cómo se mueve el fluido por ese tubo, por esa tubería? Realmente me va en un indicativo de cuál es su viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Conectamos realmente eso es un viscosímetro diferencial que yo conecto acá, que son estas cositas que están acá, que lo vamos a ver más adelante en presión, y eso me mide la diferencia de presión. Entonces, el diámetro es el diámetro del tubo, la longitud es la longitud donde yo estoy midiendo realmente la velocidad con la que se mueve el fluido para pasar desde este depósito a este depósito. Y eso me da un indicativo realmente de la viscosidad. O sea, fíjense, para yo, si es muy viscoso, entonces el incremento de presión que yo necesito es grande. Entonces, si es muy viscoso, la velocidad realmente va a ser baja. Eso es lo que me dice ya ese viscosímetro que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un viscosímetro que sí se utiliza, y fíjense que le puse a ustedes uno de los que más se utiliza en la industria, por ejemplo, que es este es un modelo. Ese es el viscosímetro de bola que cae. Fíjense, si yo veo el nombre, ¿qué dice? Para yo medir la viscosidad, y lo que yo hago es que mido la velocidad con que una bola, realmente que es esta bola que ustedes ven acá, que es esta que está acá en el esquema, realmente se mueve. O sea, cuando se desplaza desde un nivel a otro y yo mido. Si alcanza el otro, esa distancia realmente de medida, entonces yo veo cómo ella se desplaza, la bola, en ese viscosímetro, en ese tubo, y eso me da un indicativo de viscosidad. Recuérdense, viscosidad es velocidad, viscosidad es fuerza. Entonces, mientras más baja es una velocidad, entonces significa que más viscoso es el fluido. Mientras más fuerza yo tengo que aplicarle a un fluido para moverlo, significa que es más viscoso. ¿Cómo nosotros calculamos entonces cuál es el principio que rige este viscosímetro? Esta expresión que está acá, donde dice que la viscosidad dinámica, que es el peso específico de la esfera, es decir, de la bolita esta, menos el peso específico del fluido que yo le quiero medir la viscosidad. Imagínense que eso sea agua, que eso sea aceite, que eso sea gasoil, que eso sea gasolina, que eso sea refresco, o que eso sea un jugo de lechosa, o que sea un jugo de zapote, o que sea un jugo de granadillo, o que sea un aceite de carro. Entonces, por el diámetro al cuadrado. ¿Cuál diámetro al cuadrado? El diámetro de la bola, de la esfera. Entonces, entre 18 veces la velocidad. Y esa fórmula entonces rige el principio de este viscosímetro de bola que cae. Este es entonces el tercer viscosímetro que existe comercialmente.
Entonces vamos con otro viscosímetro, que es el famoso viscosímetro de Cyborg universal. ¿Qué mide ese viscosímetro? Primero, ¿qué es Cyborg universal? O sea, Cyborg es este tipo de viscosímetro. ¿Qué es lo que está midiendo? Fíjense, yo aquí he hecho aceite, yo aquí he hecho agua, yo aquí he hecho jugo, lo que sea. Y mido el tiempo en que ese fluido que yo le quiero medir la viscosidad atraviesa ese orificio por acá. Entonces, mientras más lento es el desplazamiento, o sea, mientras más lento es el vaciado de ese fluido, significa entonces que más viscoso es el fluido. Entonces, porque es lento. Si es lento es que se está moviendo lento y eso significa que es pesado eso. Entonces, ¿cómo se mide ese tiempo? Porque esto está calibrado. Se mide realmente en segundos. Y entonces, como yo tengo Cyborg universal, yo le llamo entonces segundo Cyborg universal. Y ese es el famoso, esa famosa sigla, SUS. Eso es segundo Cyborg universal. Entonces, en el caso del viscosímetro de Cyborg universal, yo estudio cuatro casos. O sea, ese lo divido en cuatro casos. El primer caso realmente es cuando la viscosidad cinemática, es decir, nu, que es la B griega, es menor de 75 milímetros cuadrados sobre segundo y la temperatura es 100 grados Fahrenheit. Ese es el primer caso. Cuando tengo un fluido que tiene esa viscosidad, es decir, que su viscosidad cinemática es menor de 75 milímetros cuadrados sobre segundo y la temperatura es... Se usa la ecuación, el micrófono, por favor. SUS es 4.632 viscosidad cinemática. Es decir, cuando yo tengo esa condición, y lo vamos a ver en los ejemplos, yo entonces miro, ¿cuál es la viscosidad cinemática? Si yo digo la viscosidad cinemática, por ejemplo, es 80, no cumple con esa condición porque tiene que ser 75. Entonces no puedo utilizar esa fórmula. Si la viscosidad, por ejemplo, es 50, viscosidad cinemática es 50, sí cumple. Y la temperatura es 100, sí cumple. Entonces utilizo esa ecuación. Dice que SUS es 4.632 viscosidad cinemática. Entonces, vamos al otro caso. El caso 2, viscosidad cinemática ya mayor de 75 milímetros cuadrados sobre segundo y temperatura realmente igual a 100 grados Fahrenheit. En este caso, realmente se usa la figura de su libro, la 212 página 42. En este caso, realmente utilizamos esa figura. ¿Cuál es esa figura? Es esta figura. Yo le hice una copia de la figura. Si ustedes se fijan, yo tengo una línea recta. Entonces, realmente, perdón, aquí esto, aquí tengo que hacer una corrección. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es realmente, esto es cuando es mayor, yo utilizo realmente la fórmula. Cuando es menor, eso lo tengo que corregir en la presentación. Cuando es menor, utilizo realmente la figura. Cuando es mayor, utilizo la fórmula. Eso tengo que corregirlo cuando se lo mande ahora. Entonces, si ustedes se fijan, la figura llega realmente a 75. Entonces, por debajo de 75, realmente yo utilizo esta figura. Por encima de 75, entonces ya utilizo la fórmula que dice que SUS es 4.632 viscosidad cinemática. Por ejemplo, para 50, si yo veo, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, mira, la viscosidad cinemática es 15, que siempre pongo ese ejemplo, el primer ejemplo. Yo vengo acá, lo voy a hacer acá, yo agarro la plumita esta y digo, bueno, es 15, me están dando 15, que es esta. Entonces, esa es la viscosidad cinemática. Entonces subo acá, subí, donde se marque acá, y ahí leo hacia acá. Y entonces eso digo que mi SUS entonces, mi SUS para 15 grados, para 15 milímetros cuadrados es cuánto? Es aproximadamente 80. Es este valor que ustedes están viendo acá. Si le doy, por ejemplo, para 25, vengo acá, entonces, y leo acá. Y ese es más o menos cuánto, 120. Y así sucesivamente. Eso lo Profesor, utilizo siempre para valor. Sí, dígame. Ajá.
Para valores Entonces, menores de 75. entonces, Sí. cuando estemos buscando el valor menor de 75, siempre vamos a tener ese mismo esquema, las mismas rayas, o La- vamos a tener que hacer ese proceso. Eso es lo mismo. Siempre tú entras, si yo te digo a ti, vamos a ver, yo te doy ahora mismo, por ejemplo, 50. Yo te digo, mira, la viscosidad cinemática es 50. Eso es 50, ¿verdad que sí? Entonces tú vienes aquí, buscas el 50 y sube. Acá, es por acá que está. Acá. Y eso es aproximadamente ¿cuánto? Cerca de 230. Mira, por ahí te da. Entonces sus es cerca de 230. Ok, Ya, ahí está. O sea, porque tú vienes acá y entonces lee el valor que te da acá, en ahí. Siempre es así. Entra con la perfecto. viscosidad cinemática y entonces corta la gráfica y entonces, pero eso se hace siempre que la viscosidad cinemática sea menor de 75. De 75, ok, gracias. Porque fíjate que aquí es 75, el tope es 75. Si la viscosidad cinemática es mayor de 75, entonces utilizamos realmente cuánto, que sus es 4.632, 4.632 viscosidad cinemática. Utilizamos la forma. Bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Es el segundo caso. El tercer caso es para la temperatura. El tercer caso es realmente para la temperatura. ¿De cuánto? De 210. Fíjense, para esa temperatura, un, un investigador dice, no, mira, cuando tengo 210, realmente vamos a utilizar entonces esa ecuación. SUS es 4.664 viscosidad cinemática. O sea, para el único caso, la temperatura tiene que ser 210. Y entonces utilizo esa ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Porque fíjense que yo he dicho acá, he limitado entonces la temperatura a dos temperaturas. Ustedes tienen. ¿Cuáles son esas dos temperaturas? 100 grados Fahrenheit y 210. Entonces, ¿qué pasa? Para cualquier otra temperatura, entonces utilizamos, fíjense, utilizamos realmente esta ecuación. ¿Qué dice esta ecuación? Esa ecuación dice que sus dt, es decir, los segundos Cyber universal para cualquier temperatura, es A por sus de 100. A por sus de 100. Donde A es esta expresión que está acá, es decir, 6.061 por la menos 5 temperatura más 0.994. Por ejemplo, si yo digo, para que a ver si me captan la idea, si yo le pongo a ustedes, mira, yo quiero medir la viscosidad en SUS y el fluido tiene una viscosidad cinemática de 35 y la temperatura es 100. ¿Qué caso utilizamos? Bueno, utilizo el caso 1. ¿Cuál es el caso 1? Donde utilizo la figura. Entonces, que está 2.12, figura 2.12, página 42, que fue la figura que yo le señalé. Si yo tengo entonces un caso donde la viscosidad cinemática es 100, es por ejemplo 90, y la temperatura es 100, utilizo entonces el segundo caso, que dice que SUS es 4.632 viscosidad cinemática. Si tengo, por ejemplo, una temperatura de 210, tengo ese caso solamente. Ahora bien, si yo digo, espérate, yo tengo un fluido que tiene, oigan bien, que la viscosidad cinemática es 90, pero la temperatura es 40. Entonces, no puedo utilizar el caso 2, que dice que SUS es 4.632 viscosidad cinemática, sino utilizo realmente el caso 4, porque tengo realmente una temperatura diferente. Entonces, para utilizar el caso 4, tengo realmente que utilizar dos fórmulas. La que dice que SUS de 40 en este caso va a ser AA por SUS de 100. Pero ¿cómo yo calculo AA? Yo calculo entonces con esta fórmula 6.061 por la menos 540 más 0.994. Cuando tenga ese valor, eso es A y ese es ese A. Pero ¿qué pasa? El ejemplo que yo le di a ustedes fue viscosidad cinemática de 90, viscosidad cinemática de 90, fue el caso que le coloqué. Entonces, si yo eso lo llevo a una temperatura de 100, entonces como 90 es mayor de 75, utilizo el 4.2, el caso 2. Entonces, que me dice que SUS
de 100, en este caso va a ser 4.632 por 100, por 90. Y ese valor que me da y lo multiplico entonces por el valor que me dé entonces la ponderación de A. Y así consigo entonces todos los casos de, o sea, los valores de viscosidad utilizando, midiéndola en segundo Cyber universal para cualquier valor, tanto para viscosidades menores de 75 y temperatura de 100, para 210 y para cualquier otro valor de temperatura. Cuando yo pongo, ustedes van a ver, cuando empecemos a resolver los problemas, lo primero que tenemos que identificar en este caso es el caso. ¿Cuál es el caso que aplicamos? El caso 1, el caso 2, el caso 3 o el caso 4. Ya. Y ahí entonces ya aplicamos entonces la formulación. Hasta aquí, señores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, profesor, yo tengo una duda. Dígame. Ahorita usted estuvo mencionando sobre los fluidos, dio un ejemplo sobre la viscosidad para el aceite. Entonces, por ejemplo, me imagino que debe de existir un parámetro para uno, cuando uno hace las mediciones de los aceites de motor, para saber cuándo realmente se necesita cambio. O sea, a partir de como de qué medición se aplicaría, un aceite aplicado para cambio. Sí, realmente existen, o sea, se mide, tú mides la viscosidad, porque ahora yo voy a entregarte a ti, o sea, esto es realmente, porque ya hasta ahí es viscosidad, eso es lo que dice el libro, su capítulo 2, pero ¿qué pasa? Siempre yo digo, los estudiantes, mientras no le vean importancia a los conceptos que le dan profesor, no le hacen caso. Entonces yo le voy a poner a ustedes realmente quizás los que tienen vehículos o tienen motores, por ejemplo. Quizás en su casa hay un carro que dice, mira, vamos a cambiar el aceite. El papá o el hermano, su esposo o su esposa salió a cambiar el aceite. Entonces le hago una explicación de dónde esa teoría que yo le estoy dando a ustedes me sirve entonces en la vida real. O sea, esa teoría que yo le estoy dando a ustedes, porque posiblemente si usted trabajara, por ejemplo, en una industria donde tiene que medir en un proceso, realmente tiene que medir la viscosidad, usted supiera ya lo que yo le estoy diciendo. Pero parece que no. Pero entonces casi la mayoría de nosotros tenemos vehículos y cambiamos aceite. O botamos el aceite en la casa. Cuando yo boté el aceite dice, no, ese aceite está viejo. ¿Pero qué es lo que es viejo realmente? El aceite viejo es que perdió la viscosidad. Entonces, existe, lo que pasa es que nadie lo tiene, los talleres no lo tienen. ¿Por qué tú te das cuenta, por ejemplo, de cuando el aceite está viejo? Fíjate cómo se pone el aceite, se pone oscuro. ¿Por qué se pone oscuro realmente? Porque tú tienes, ya el aceite se contamina, porque tú siempre vas a tener en un vehículo contacto metal-metal. Eso se estudia, lo que son mecánicos se van a dar cuenta de que cuando nosotros estudiamos algo que se llama lubricación, entonces en la lubricación, por ejemplo, usted tiene ahora mismo su vehículo que está en su marquesina o está en su parqueo. Hay una pieza que se llama cigüeñal, que es la que produce el torque en los vehículos, que es la que distribuye, o sea, produce un torque, y ese torque me mueve entonces realmente la transmisión, la caja de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Ese cigüeñal, realmente, el eje del cigüeñal que se llama muñón, tiene unos cojinetes que se llaman realmente, son de cojinetes de superficie plana, es el nombre de ingeniería. Los mecánicos le llaman de que babi. El babi no existe, el babi es un material. Entonces, ¿qué pasa? Ese cigüeñal que es un eje está descansando en ese material que es un babi. O sea, en ese cojinete. Y cuando yo le doy a prender el carro, ¿qué hace? Tiene metal. Cuando yo enciendo, entonces enciendo la bomba de lubricación y ahí empieza a mandarme entonces aceite, a distribuirme el aceite en el motor. Pero mientras tanto ya él se lleva un pedazo. Entonces, fíjate, la misma medida del color del aceite es un indicativo cualitativo de si el aceite está bien o está mal. Entonces, otra medida cualitativa, por ejemplo, son el tema de ¿por qué se cambian los filtros? ¿Por qué tú cambias filtros también cuando tú haces un cambio de aceite? O en una parada, por ejemplo, de una industria donde tú estés utilizando aceite, porque realmente siempre tú vas a tener las famosas virutas esas que tú ves. O sea, siempre vas a tener contacto. Entonces ahí los filtros realmente tienen lo que pasa es que
tienen dos propiedades que se miden, que son la tasa de filtrado y el rendimiento del filtro. Porque todos los filtros están hechos, son un colador. Cuando usted está colando en su casa, tiene un colador. El colador tiene hoyito, ¿verdad que sí? Y deja pasar las partículas realmente que son más pequeñas que el sedazo que yo tengo. Entonces así son los filtros, todos los filtros. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que son mecánicos, empíricos, o que no han estudiado, no son ingenieros, desconocen esa propiedad, esas variables. Entonces, ¿qué pasa? De manera cualitativa. ¿Qué significa cualitativa? Que yo no lo estoy midiendo. Eso es cualitativo. Cuando ustedes le dicen cualitativo, cualitativo es que yo lo veo en observación, o sea, no lo mido, no tengo datos para yo medirlo, pero cualitativamente, ¿qué mido? El color. Mido eso que tú estás diciendo, que yo le dije al principio, la pegajosidad. Si no está pegajoso, entonces realmente ha perdido su viscosidad. Ahora, eso se mide. ¿Cómo se mide? Con un viscosímetro. Con todos esos equipos que tú tienes. Tú agarras, por ejemplo, ahora mismo, tú compras un viscosímetro, o tiene un viscosímetro, un amigo tuyo tiene un viscosímetro, y tú le quitas una gota de aceite o una muestra de aceite a tu vehículo, y tú lo echas en ese viscosímetro, por ejemplo, en el bola que cae, y te va a dar la viscosidad. Pero el viscosímetro, el aceite tiene una viscosidad que lo vamos a ver ahora. Y entonces tú comparas, mierda, perdió la viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente? En función del tipo de aceite ya se establecen unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros realmente? Esos parámetros son el tiempo, que es un parámetro de cambio. ¿Y cuál es el otro parámetro? Que son cualitativos también. El tema del kilometraje. Entonces, fíjate que yo tengo dos parámetros cualitativos para yo hacer el cambio. El tiempo pero lo lógico es, por ejemplo, en una empresa que utilice sistemas industriales de lubricación de aceite, realmente se mide la viscosidad. Por ejemplo, cuando tú tienes una máquina de tren de laminación que utiliza mucho aceite, entonces tú estás midiendo la muestra del aceite para medir la viscosidad, y tú decir, espérate, yo debo hacer un cambio realmente en el aceite que estoy utilizando en mi circuito hidráulico. No sé si Sí, aprovechando que usted mencionó el tema del kilometraje y el tiempo, los aceites, porque, por ejemplo, cuando me tocó hacer el cambio de aceite a mi vehículo, me dijeron que hay varios tipos, ¿verdad? Está de que súper sintético, y que sí o qué, entonces que eso dan. Tú espera ahora que yo haga la presentación que viene ahora, para que tú entonces me preguntes con más fe, a ver si puedo satisfacer entonces eso, porque yo tengo una presentación de eso. Me la haces si tú quieres. Profesor. Sí, dígame. Ajá. La viscosidad siempre va a depender de la temperatura. Sí, va a depender de la temperatura. O sea, mientras más temperatura tú tienes en un fluido, significa entonces que tú realmente Sí, le pregunto, porque cuando usted hablaba acerca del asfalto, ajá, ¿me escucha? sí, lo escucho bien. ¿Me escucha? Se escucha. Sí, le pregunto porque cuando usted hablaba acerca del asfalto, usted sabe que utilizan el full load. Ajá. Si el full load yo lo caliento a 200 grados Fahrenheit, por decir algo, sí, va a tener una viscosidad. Exacto. Y si yo lo caliento a 250, va a tener otra. Exactamente, correcto. Entonces, cada vez que midamos la viscosidad de un fluido, siempre la temperatura va a ser el factor fundamental. de eso. Sí, correcto, exactamente. Para tú transportar siempre, fíjate, no sé si tú has escuchado el tema de oleoductos. Eso Sí. es ducto de aceite. Óleo es aceite, ducto es ducto, Sí. tubería. Entonces, por ejemplo, para tú mover como tú me dijiste, el fuel oil, tú lo tienes que calentar. Aquí hay un oleoducto que está ahora mismo en desuso, que es el oleoducto Falcon, que va desde Jaina, desde el puerto de Jaina realmente a Falcon Bricks en Bonao. Pero para tú manejar ese fuel oil, tú tienes que calentar ese fuel oil para tú poderlo realmente, poderlo transportar por una tubería, ¿tú entiendes? O sea, tiene que provocarle entonces
aligerar la viscosidad. Entonces, Sí. lo otro también, y eso es importante, bueno, cuando ustedes vayan a verlo, cuando terminemos, siempre me dicen, siempre en todas las clases, los que tienen carro, que hacen todas sus cosas, me dicen, y entonces, y cuando el carro se me funde, qué sé yo, y qué pasa, o sea, entonces, o yo le estoy echando un aceite diferente, con una viscosidad diferente. Entonces, las bombas de los vehículos trabajan con unas especificaciones, todas las bombas en definitiva trabajan con unas especificaciones de viscosidad. Yo no puedo agarrar una bomba de cisterna, por ejemplo, la que yo tengo en la casa, o la grona de la que ustedes utilizan, y bombear, por ejemplo, gasoil. No puedo bombear gasoil, no puedo bombear fuel oil, como tú me estás diciendo, no puedo bombear la masa esta, la pulpa de los jugos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la viscosidad influye. La viscosidad influye. Entonces, vamos a ver esta parte que yo le tengo a ustedes. Miren, existe otra medida de viscosidad que son los famosos grados SAE. ¿Qué es la SAE? La SAE es la Sociedad del Ingeniero del Automóvil. Y yo tengo por ahí también otra nomenclatura que es ISO. ISO, a ustedes que son industriales, que saben mucho de normas, saben lo que es ese estándar, que es una estandarización internacional. Una de las normas más famosas de la ISO, por ejemplo, es la 9000. 9001-2015, que es la norma de calidad. Existen, por ejemplo, ahora mismo están en boga en muchas empresas de zona franca el tema de la norma que tiene ISO para el tema de los insumos médicos y eso. Entonces, ¿por qué le pongo este asunto? Bueno, fíjense ustedes, si ustedes se fijan acá, aunque no tengan vehículos y ustedes han pasado por tiendas, esas son botellitas de aceite, ¿verdad que sí? Esos son los famosos cuartos de aceite. Entonces, ¿pero por qué yo le traigo esto? Porque usted tiene que saber de qué se trata todo esto. O sea, en cómo yo relaciono la viscosidad que yo le di a ustedes ahora con todo esto. Entonces, fíjense, ISO y SAE significan Organización de Estándares Internacionales, eso es ISO, Organización de Estándares Internacionales, es decir, en normas internacionales, que eso es ISO, y SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, del automóvil. Esas son dos cosas, ISO y SAE. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La SAE creó entonces unos números que se llaman grados para medir la viscosidad. Oigan eso. La SAE entonces creó unos números que se llaman unos números que son los grados para medir entonces la viscosidad. Entonces, fíjense, esos números, como yo le acabo de decir, son mejor conocidos como grados. Yo tengo ese aceite tiene un grado, SAE. Entonces eso significa que tiene un número. ¿Que tiene un número de qué? Un número de viscosidad. De viscosidad. Y si ese número es alto, entonces significa que la viscosidad es alta. Es decir, que es pesado el fluido. Entonces únicamente representa un nivel de viscosidad o resistencia a fluir. Fíjense que porque eso es viscosidad. Viscosidad es la resistencia a moverse, a fluir. Esta se mide según el tiempo que está la cantidad determinada de aceite en fluir. Fíjense siempre lo que yo le puse todos los ejemplos. La bola que cae, el fluido que se desplaza, todo eso, el viscosímetro de tambor giratorio. Entonces, importante acá, esto es importante y ya ustedes yo creo que lo saben. En general, cuanto más alto sea la viscosidad, o sea, más alto es el grado SAE. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un SAE 10, 25, por ejemplo, 20, es mayor, la viscosidad es menor que un SAE 50. Entonces, un SAE 30, un SAE 40 es menor que un SAE 50. Entonces, eso significa que mientras más alto sea el SAE, más viscoso es ese aceite. Entonces, lo otro es que tienen que tener claro, los que tienen vehículos, por ejemplo, y los que van a tener vehículos, yo espero que todos lo van a tener, por eso ustedes están aquí estudiando. Existen realmente 11 grados de viscosidad. Fíjense, hay 11 grados de viscosidad, 11 números, que son grados. Y entonces, y ahí sí de ellos, fíjense, esto es importante, que se denotan por la letra W. ¿Qué es W? W es winter. Winter en inglés es invierno. ¿Qué es eso? Eso es frío. Entonces yo tengo aceite para temperaturas frías y tengo aceite para temperaturas calientes. Entonces, ¿cuáles son los aceites para temperaturas frías? Los que tienen entonces la letra W. Y para las temperaturas calientes son los que no tienen letra W.
Entonces, importante. Fíjense los grados que yo tengo. Entonces, fíjense esto que está acá. Esto que está acá. Yo tengo estos son todos los grados SAE que existen. Tengo el 0W, 0W, tengo el 5W, tengo el 10W, tengo el 15W, el 20W, el 25W. Eso es para grado invierno, o sea, bajas temperaturas. Y tengo entonces 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50 y 60 para grado verano, es decir, altas temperaturas. Mientras más me desplazo aquí hacia allá, significa más viscosidad. Mientras más me desplazo del 20 hasta el 60, significa más velocidad. ¿Qué pasa? Esta, vamos a ver. Esto por sí solo, estos aceites, ellos solo, ese grupo, son aceites monogrado. ¿Qué significa eso? Realmente que son aceites que tienen un solo grado de viscosidad. Ellos solo. Si yo digo un aceite, por ejemplo, SAE 50, es un aceite monogrado. Si digo un aceite SAE 20W solo, es un aceite monogrado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo los uno, entonces tengo los llamados aceites multigrados. Y así yo digo, por ejemplo, con un SAE muy famoso, el 20W50. Es decir, si yo digo SAE, bueno, mírenlo acá, SAE 20 W50, ¿qué pasa? Miren lo que yo tengo acá. Esto es un aceite, o sea, un grado para temperaturas bajas. Mírenlo acá, 20, mírenlo acá y 20. Y este es para temperatura elevado. Entonces, ¿qué es este que está acá? Es decir, en un solo aceite yo he combinado los dos grados. Estos son los aceites que se venden. Cuando usted vea la botellita, esta botellita, miren, señores, eso que está ahí, miren, eso que está ahí, eso que está ahí, eso que está ahí. SAE 5W30 le dice usted ya de antemano que están hablando de un aceite multigrado, es decir, que tiene más de un grado. Entonces, estos son los famosos aceites multigrados. Si yo tengo solamente SAE 50 o SAE 20W, son aceites, entonces, son aceites monogrados. Fíjense la temperatura, eso es importante, que ustedes temperatura de mínima de utilización, por ejemplo, el 0, fíjense a cuánto baja. O sea, eso significa que él mantiene su viscosidad hasta menos 30 grados Celsius. Oigan ese asunto, señores, hasta menos 30 grados Celsius. El agua, cuando usted lo coloca en la nevera, realmente se congela en cuanto en 0 grados. O sea, entonces aquí tú estás diciendo que el aceite te puede bajar a cuánto, te baja a 30 y mantiene su viscosidad. Eso significa que cuando yo prende el carro con nieve, aquí no pasa ese asunto, pero me imagino que si estoy en Jarabacoa, en Constanza, qué sé yo, el aceite no voy a tener problema con el funcionamiento del motor. Y lo otro es que no se lo coloqué a ustedes realmente, y voy a ver si se la coloco en la presentación, el tema de las unidades. Esto es anti-estoques, realmente. Entonces, esta es la viscosidad, cómo yo mido la viscosidad en estos aceites. Fíjense entonces, fíjense esto que está acá. Si yo tengo el SAE 50, eso significa realmente que es un SAE que tiene una viscosidad alta. En la medida en que estoy aumentando los grados, significa en esa medida que va aumentando la viscosidad. Eso significa realmente que se está haciendo más viscoso. Y fíjense cómo yo le pongo acá. Miren lo que dice acá. A ver si pongo el enlace. Aquí en 20 es fluido. Fíjense, en 30 es semifluido. En 40 es semifluido. Pero ya realmente en 50 es espeso. Cuando están vendiendo vehículos malos, no sé si ustedes saben, ¿qué hacen los mecánicos? Que son unos delincuentes. Agarran y le colocan, si un carro suyo tiene problemas de compresión, es decir, si humea, si está humeando, el mofle está lleno de aceite, eso significa que ese carro está falto de anillas. Entonces, si está falta de las anillas, o sea, porque
no está comprimiendo bien. Y si no comprime bien, entonces no tiene torque y entonces el carro no tiene fuerza. Entonces eso significa entonces que las anillas, el aceite que está en el cráter del motor, entonces me sube al pistón. Y cuando yo en el pistón se produce la flama, entonces yo tengo aceite y ese aceite entonces por la válvula de escape entonces se va al mofle. Y por eso ustedes ven los mofles. Entonces cuando usted ve un carro con el mofle lleno de aceite, eso significa que ese carro, la compresión está mala. O sea, es un carro que está, su motor tiene serios problemas. Entonces, ¿qué hacen los mecánicos? Para que ustedes sepan, si ustedes compran carro viejo. Los mecánicos agarran un desgrasante y al tubo de escape, que es el muffler, entonces le tiran ese desgrasante y limpian su muffler. Bonito, lo ponen nuevecito el muffler. Cosa de que tú te acerques a él y no veas nada. Entonces, ¿qué pasa? Le echan un aceite muy viscoso. Hay algunos que le echan aditivos al aceite. Es decir, utilizan SAE 20W50, por ejemplo, que es el aceite más espeso, y encima de eso le utilizan entonces unos aditivos para incrementar la viscosidad. Ese aditivo lo que hace es que crea una capa entre las paredes del cilindro y del pistón y te impide entonces, ella misma crea esa capa que te impide por un tiempo hasta que tú lo prendas mucho, o sea, y la misma viscosidad vaya disminuyendo y te vuelve otra vez a su estado original. Pero mientras tú lo estés comprando en el dealer ahí y hasta que no te disminuya la viscosidad, tú sientes que has comprado realmente un carro en buenas condiciones y lo que has comprado un carro en malas condiciones. Entonces, eso era lo que yo le decía. Un aceite monogrado realmente es aquel que tiene un solo SAE de viscosidad. Un aceite multigrado son los que tienen 2 SAE. Es decir, en el aceite multigrado yo uno el SAE de invierno con el SAE de verano. En el aceite monogrado o yo utilizo un SAE de invierno o utilizo un SAE de verano. Entonces, eso es lo que, estos son especificaciones. Fíjense, cuando ustedes vean, ustedes estén comprando su aceite, tienen que ver entonces las especificaciones. ¿Dónde están las especificaciones del aceite en su vehículo? En el manual o en la tapa que tiene entonces el motor donde usted le vacía el aceite. Ahí usted ve realmente cuál es el grado de viscosidad SAE que tiene ese aceite. Y hay otro dato importante también que se lo voy a decir ahora. Fíjense, estos son los cuartos de aceite que usted tiene. Aquí ya saben que ese SAE, miren, así es que viene. SAE 15W40. Es un aceite, ya ustedes saben que es un aceite multigrado. Tienen un SAE para invierno, que es el 15W, y un SAE para verano, realmente, que es el 40. No es verano ni invierno, realmente, es alta y baja temperatura. O sea, es alta y baja temperatura. Entonces, aquí se ve, o sea, los grados realmente en función del SAE. Cuánto soporta. Por ejemplo, fíjense que el SAE 50, donde yo tengo acá, SAE 20, 5W20, el SAE 30, el SAE 40, el SAE 15, fíjense como el SAE 40, aquí en esta gráfica, es el que me soporta más alta temperatura en esta gráfica, como está graficado. Fíjense que en la medida en que aumenta el SAE, realmente me soporta más temperatura. Miren cuánto soporta el SAE 40, eso es 50 grados Celsius. Fíjense que la temperatura, nosotros sentimos calor con 25, con 26, con 27 grados Celsius. ¿Tú entiendes? Y mira, ¿cuándo te soporta eso? 50 grados Celsius. Esa vaina ya usted sabe. Entonces, esto es lo que yo le decía. O sea, estos son los... esta es otro lubricante para ya engranes. Fíjense entonces cómo aumenta el grado. Esto es para ya engranajes. Estos son grasas, básicamente. Fíjense entonces cómo yo tengo. Yo tenía en aceite, llegué hasta el 60. Después sigo entonces con 70, 75, 80, 85. Entonces, eso en invierno. Y en verano, fíjense que llego hasta 250. Esto es para clasificación de lubricantes para engranaje de aceite. Fíjense, eso es lo que estoy diciendo acá. Miren las grasas, por ejemplo. O sea, entonces, bueno, esta es otra, ese es un aceite. Pero aquí la tabla realmente me da otro grado. Y es el grado realmente, el famoso grado ISO-BG. Entonces, esto es otra medida de viscosidad de los aceites.
ahí hay una equivalencia entre grado ISO, o sea, entre los ISO y los grados SAE. O sea, por ejemplo, un ISO VG22 equivale a un SAE 5W. Un ISO VG100 equivale a un SAE 30W. Eso es para que ustedes vean la equivalencia entre grado SAE y grado ISO. Entonces, importante. Esto es importante también. La SAE mide la viscosidad, pero ¿qué pasa? Existe otro instituto que es el americano del petróleo que ve entonces la calidad del aceite. Entonces, porque un aceite yo tengo grados API y grados SAE y grados API. Los grados API indican la calidad del aceite. Indica la vigencia de realmente la tecnología que estoy utilizando en la elaboración del aceite. Son dos medidas diferentes. API no es viscosidad, viscosidad es SAE. Entonces, ¿qué pasa? La API da entonces la calidad dependiendo de si el aceite es para motores de gasolina o si es para motores de gasoil, o si es para motores de 2 tiempos, de 3, de 4 tiempos, etc. Entonces, todo su vehículo, si es un vehículo medio moderno, realmente tiene que tener la famosa dona SAE. ¿Qué es esto? Es una estrella, fíjense lo que yo le estoy diciendo acá. Le voy a poner acá esto. Es una estrella, pero realmente es la famosa dona SAE, que es algo así. Eso es lo que ustedes ven realmente en el tapón. Y ahí tienen dos cosas. Tienen el SAE y tienen el grado API. Entonces, API, vamos a ver ahora cómo yo lo identifico, los grados API, y cómo identifico ya el SAE, son los 20W50, y esto cómo lo identifico. Entonces, para los motores de gasolina se utiliza la letra S. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo ver realmente cuál es la última, la S que está vigente en los aceites, en gasolina. Y es la N, es la letra vigente. Eso significa realmente de que ese aceite está fabricado con la última tecnología, que no es un aceite que está utilizando en su fabricación procesos obsoletos. Si ustedes ven por ahí, por ejemplo, en Dajabón, digo Dajabón porque esa vaina no es restauración, que eso yo me imagino que tiene que haber aceite de no sé de cuántos años. Si ustedes ven, por ejemplo, un aceite con SA, ustedes van a comprar un aceite, por ejemplo, ustedes compran este aceite, AS, SAE, ustedes compran este aceite, SAE, 20, W50, y que dice SA, o sea, todo dice así en su esto que está acá, esto, y la viscosidad. Mire, señores, si usted le echa esa vaina, eso es como usted contaminar a su carro. Porque está utilizando acá un grado API que no es vigente. Eso es obsoleto. O sea, esa tecnología es obsoleta. Eso no tiene que ver con el modelo de su vehículo. Eso tiene que ver solamente con realmente el grado, la obsolescencia o no del aceite. La obsolescencia que está vigente es la SN para motores de gasolina. Entonces, fíjense acá, mírenlo acá, lo que yo le estoy diciendo. O sea, en el 930 se utilizaba el SA, en el C51 el SB. Todo esto, SH, todo esto es obsoleto. Entonces, ¿desde dónde yo tengo entonces en gasolina, aceite para gasolina? Desde el SJ, SL, SM y SN. Este es el último. Lo lógico es que usted compre realmente un aceite que tenga SN, que le dé su SAE que usted quiere y que tenga entonces el API SN. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo lo dice, por ejemplo, API SN. Entonces, miren acá. Esto está vigente. Esto es un aceite así mismo. Tengo mi viscosidad. Esto mide la viscosidad, está acá. Y esto mide la vigencia. O sea, si el aceite realmente es obsoleto o no es obsoleto.
Entonces, ¿qué pasa? Para los motores de los vehículos que utilizan diésel o gasoil, realmente ya utilizo entonces la letra C. Entonces, ¿qué es esta? La letra C. Entonces, fíjense que aquí me está diciendo que su API es CD y el SAE es 20. Entonces, la vigente que yo tengo es realmente esta, la última. Entonces, ahí se ve. Entonces, la otra, por ejemplo, para diferenciales, que son diferentes, para diferenciales y para transmisión, entonces son también, hay lubricantes y los aceites diferentes. Ahí se ve realmente cómo varían los grados, los AE y los AE para otras aplicaciones, por ejemplo, como los engranajes. Y señores, esto era la presentación que yo le tenía para ustedes. Entonces, no sé,